Señoras y señores, tengan todos muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Es un saludo muy particular porque RTV, la nueva imagen de Honduras, la puede usted sintonizar en el globo terráqueo a través de la magia satelital. Mientras tanto, aquí en Honduras estamos en los 298 municipios y los 18 departamentos. 112.500 kilómetros cuadrados de extensión es la autonomía de esta compañía televisora. Este punto de vista obviamente está enfocado a la exclusiva entrevista de la semana. Nuestro invitado pues es el literato, profesor universitario y con cualquier otra distinción académica. Nos referimos al licenciado Julio Escoto, que es un gran placer tenerlo. Gusto mío. Y qué bueno pues que me aceptó venir a conversar en esta temporada en que la gente está embelesada en muchas cosas por el consumismo, pero no debemos desconocer que hay temas que están vinculados a la época y que una persona como usted es importante conocer su criterio. Muchas gracias. Vamos a entrarle entonces en materia, mi estimado, consultándole su opinión sobre el uso excesivo de pólvora y explosivos de alto poder destructivo en la Navidad. ¿Cómo podemos interpretar este comportamiento de los hondureños? Porque es en el territorio nacional esta cuestión de celebrar el nacimiento del niño Jesús, que no tiene nada que ver con los explosivos porque no existían en aquel tiempo, y mucho menos pues otros ingredientes como la excesiva ingesta alcohólica. Sí. ¿Cómo podemos entender, Julio Escoto, que es un estudioso del comportamiento del hondureño y sobre todo pues de los seres humanos dentro de lo que es la calidad que debemos mostrar, como le estaba planteando de Miguel Ángel Cornejo, que escribió una enciclopedia enfocada a la excelencia y la calidad total en el ser humano? Entonces, le decía yo, ¿qué tiene que ver esto de la Navidad con esos explosivos y la ingesta alcohólica excesiva, que lo que trae pues son cualquier cantidad de consecuencias fatales? De daño. ¿Cuál es el criterio que anima al licenciado Julio Escoto sobre este tema? Hay dos elementos ahí que entender. Los juegos artificiales, por ejemplo, que es pólvora, que son cohetes, son muy interesantes y atractivos cuando uno los ve a distancia. Claro. Porque están siendo manipulados por técnicos y expertos. Entonces una lluvia de luces en el cielo, por ejemplo, es un espectáculo bellísimo en todas partes del mundo. La fiesta del 14 de julio en París de Independencia se celebra con uno de los más grandes despliegues de juegos artificiales y la gente va a los parques, a los bulevares a verlo precisamente, ¿no? Pero ahí no hay riesgo. La persona está viéndolos a distancia, está manejado los juegos por personas que tienen mucha seguridad en el arte y entonces ningún peligro existe. Exactamente eso es hermoso, ¿no? Pero en el caso nuestro, por razones de educación colonial, de cultura colonial, entonces nos creemos nosotros con la capacidad de poder manejar la pólvora. El cohete de vara. Y la pólvora. Sí, yo una vez tiré un cohete de vara y me quemé las manos, ¿no? Sí, porque no sabía agarrarlo, tomarlo bien, ¿no? Claro. Entonces creemos nosotros que somos capaces de hacer ese tipo de maniobra, de manejo, y es el gran error, termina causando daños. Pero bueno, todavía un adulto aún, pero el padre que le permite a un niño que juegue con pólvora, sabiendo el peligro, el riesgo que hay inmediatamente, es un padre irresponsable. Eso es como darle un arma, no es como, quitemos el cómo, es darle un arma a un niño. Claro. Se puede hacer daño a él mismo y le puede hacer daño a otras personas. Entonces, en síntesis, ¿qué es la valoración? Aprendamos, si quieren los adultos, a jugar con la pólvora, con los cohetes, pero no se lo demos a los niños. Pólvora y alcohol, nitroglicerina pura. Sí. Así más o menos sería la combinación. La nitroglicerina que solo se templa y explota. Es una combinación peligrosísima, claro está, ¿no? Claro. Porque está encendiendo además las emociones el alcohol.
el riesgo de la pólvora, además, ¿no? El riesgo del fuego. Sí, claro que eso es, mezclar esos elementos es absurdo. En el año, negativo. Perdón, don Julio, en el año 2000-2004, en la administración de don Óscar Eduardo Kilgore López, no todo lo que hizo fue malo. Entendió que la Iglesia Católica en su momento estaba en lo cierto al proponer que en el municipio de San Pedro Sula y particularmente en esta ciudad se realizara la Navidad sin pólvora. Correcto. Y el resultado durante ese trayecto del gobierno de Óscar Eduardo Kilgore fue 0 niños quemados y mutilados en los hospitales. Excelente. ¿Qué criterio le merece eso? No, muy bien, absolutamente. No, ahora, eso debe acompañarse con el espectáculo de los juegos artificiales. A la gente le va a encantar. Ahora acá hay algunas empresas que ya lo están haciendo y es muy agradable ir con la familia a ver los juegos, ¿no? Eso ojalá que logre el espectáculo grande, visible, externo, logre a que la gente no tenga necesidad de manejar ella misma la pólvora. Pero hay otro elemento, Olma, importantísimo, que es todavía más grave. Aguardiente o licor, lo que sea, alcohol, pólvora y armas de fuego. Eso es terrible. Los disparos al aire. No, eso es lo más terrible. Las balas perdidas. Es una irresponsabilidad completa, sí. Afortunadamente, ya hay maneras de identificar a quién pertenece el arma que disparó X bala, siempre que esté registrada, que ese es el problema, que en Honduras hay una cantidad de armas que no están registradas. Pero si esa arma está registrada y ha disparado al aire, se puede identificar a quién pertenece y por lo tanto someterlo a la justicia. ¿A qué penalización nos debemos someter los adultos que en esa Nochebuena le robamos justamente el evento que pertenece exclusivamente a los niños? Claro. Porque es el nacimiento del Hijo de Dios, el santificado, el glorificado Salvador del mundo y Redentor. Claro, yo creo que la labor nuestra, qué interesante este tema, ¿no? ¿Cómo no? La labor nuestra es crear conciencia en la gente que nos está viendo de que eviten ese tipo de riesgo innecesario, ¿no? Además, un riesgo, el de la pólvora, el del alcohol mezclados y peor, las armas de fuego, que puede arruinarle la vida a cualquier persona. El año siguiente, 10 años siguientes de cárcel pueden ocurrir por un instante o un segundo de irresponsabilidad. Es mejor no entrar a ello, definitivamente, ¿no? ¿Cómo no? Hace un par de días, además de la campaña que ha iniciado RTV por retomar el tema de la Navidad sin pólvora, por los resultados extraordinarios que generó en aquel momento, pareciera que las demás corporaciones le restaron importancia y no tengo la certeza, don Julio, para decírselo con honestidad, si estas ordenanzas realmente caducan o son vigentes durante el periodo de la corporación que aprobó la ordenanza de la Navidad sin pólvora. Usted me decía que en el plan de arbitrio se está contemplado ese tema. Que yo recuerde si está, o sea, se hace a través de edictos, desde luego, comunicados de la municipalidad, pero también está en el plan de arbitrios, ¿no? Ahora, el problema es más allá de la ley, más allá de la reglamentación, y es que de pueblos cercanos o incluso un poco distantes, como por ejemplo, la entrada, Copán, San Nicolás, la Arcadia, se fabrica cohetes, aquí cerca también en Progreso, y son contrabandeados a la ciudad. Sí. Ese es un gran riesgo, por lo tanto debe haber una vigilancia más cuidadosa de que no se introduzcan cohetes durante ese periodo si están prohibidos. Me hizo usted retomar el origen de todo esto, lo causa el hecho de que cuando se emitió la autonomía, la ley de autonomía municipal para la descentralización, obviamente, del Estado y las municipalidades, a cada alcaldía y a cada alcalde se le permite en algún momento emitir ordenanzas, disposiciones y demás, y algunos hasta han llegado a atreverse a considerarse legisladores. En este orden de ideas, ¿cómo podríamos nosotros realmente fijarnos en naciones como los Estados Unidos de Norteamérica, en donde hay leyes estatales por situaciones de cada estado, pero hay leyes federales? En este caso, valdría la pena que, ahora ya es muy tarde, pero que a futuro se emita una disposición que sea de obligatoria estatal.
estatal. Exacto, sí. ¿Sería eso una salida? Sí, claro que sí lo sería, absolutamente. No ahora. Vea usted lo que está ahí dispuesto en el mercado. Bueno, yo lo veo cuando voy a Copán, por ejemplo, las cantidades de pólvora que están ahí dispuestas para quien pase y se las lleva para donde quiera, ¿no? Sí. Ahora, desde luego que un decreto, un manifiesto, una orden, un enunciado estatal puede ayudar a rebajar el uso de la pólvora en forma indebida. Claro que sí. Lo que ocurre es que algunas comunidades, algunos municipios consideran que eso es una forma de empleo, de trabajo para sus ciudadanos. Pero ¿qué que precio? También tienen razón en cierto grado, pues, pero el asunto es que no se puede permitir que se produzcan elementos que hacen daños a la sociedad en ninguna parte del país. Y en particular a la niñez, que Y a la niñez, merece sobre toda todo, nuestra atención. Sí. Concluiríamos este tramo de lo que hemos conversado en relación a esta temporada, estableciendo que llamaríamos la atención del alcalde Armando Calidonio, en este caso los alcaldes de Choloma, los alcaldes de La Lima y los alcaldes de Villanueva, que son los municipios adyacentes y fronterizos, para que esas franjas, esas colindancias no se conviertan en mercados sin límite para la obtención de esos benditos explosivos. El otro tema es totalmente contradictorio. Es quema de dinero, señor, y el dinero está escasísimo, según tengo entendido. Por eso hasta hay caravanas que van para Estados Unidos buscando a ver cómo sobreviven. Claro. Creo que tiene bastantes componentes de interés lo que hemos tratado aquí con don Julio. Hay un elemento último así de 3 segunditos nada más. Sí, señor. Y es el cigarrillo para los niños. Los padres que permiten que el niño ande con un cigarrillo en la mano para encender los petardos. Es otro riesgo, otro tercer peligro. elemento nocivo. Así es, efectivamente. O sea que en conclusión la Navidad claro, no comparte usted elementos no positivos. Yo decía que los que hacen eso conscientes del daño irreparable que pueden causarle a la familia, a un niño, marcarlo por el resto de su vida y a la familia. Yo le llamaba que eso solo se puede hacer cuando la gente tiene minusvalía mental. Usted dijo que era muy grosero de mi parte establecer minusvalía mental y me propuso alienación. Alienación. Es una alienación, en efecto. Claro. Sí, sí. Pero es que hay gente que dice, es que la Navidad sin pólvora para mí no es Navidad. Y de ahí viene el otro y grita, también sin guaro, compañeros. Si no hay guaro, la Navidad no sirve para nada. Y sin disparos al aire. Y sin disparos al aire. Pero ¿qué tiene que ver todo lo que hemos hablado, estimados televidentes? Esto con ese acto, con esa fecha, haya nacido o no haya nacido en esa fecha, Señor, el Hijo de Dios que Él le entregó a su unigénito con propósitos de generar el rescate, la liberación, la salvación de la muerte y el perdón de los pecados que en aquel momento estaba cometiendo su creación. De ahí para allá, pues hace 2017 años que ocurrió ese evento. Sí, 18. Y al día de hoy todavía creo que cuando nos comportamos así no hemos entendido realmente cuál fue el propósito. No, porque además la Navidad es un momento de amor. Claro. ¿Y por qué convertirlo en un momento de dolor? Claro. Es falta de lógica, totalmente absurdo. Entonces, insensatez, ¿cómo le podemos llamar? Bueno, minusvalía también. Minusvalía, ya Julio, estoy de acuerdo. Muy bien. Es que si repetimos tantas cosas que nos hacen daño, eso implica pues que tenemos un poquito de, yo no sé, yo el otro día con ustedes la esquizofrenia, que la esquizofrenia también dice que no tiene cura y ahí sí que estamos fregados. Señoras y señores, este primerísimo segmento con el entrevistado de la semana, la exclusiva de la semana, aquí en RTV, el próximo domingo a partir de las 7 de la noche usted va a poder también analizar y compartir con nosotros estas inquietudes que nacen de lo más profundo de nuestro corazón y del corazón de nuestro invitado, en función de buscar cómo realmente buscamos la excelencia y la calidad total en el ser humano, que es la que nos hace falta a los hondureños y a su familia. Pausa, señoras y señores, ya regresamos. Toma estos consejos para el ahorro de combustible. Llantas. Verifica que las llantas tengan la presión adecuada de aire, ya que de lo contrario consume más combustible. Velocidad. Mantener una velocidad constante evitando los acelerones y así ahorrarás hasta un 7% en los combustibles. Temperatura.
Evita cargar combustible en las horas de mayor calor para reducir su evaporación. Encendido. No mantengas el motor encendido e inactivo. Arranque. Cuando enciendas el vehículo, arranca de inmediato. No es necesario esperar a que se caliente. Rutas. Al planear tus rutas y programar tus salidas, puedes ahorrar de un 10% a un 35% de combustible. Honduras no produce petróleo, dependemos del precio internacional del combustible. Por eso debes tomar estas medidas. Prepárate. Enciende la parrilla. Ahora mira cómo se cocina. Esa carne tiene un sabor diferente, pero no sabrás por qué hasta que conozcas el empaque MAP. Visita procarne.com, pleca MAP para más información. Navidad con pólvora. Navidad sin pólvora. Cambiemos la pólvora por una Navidad feliz. Este es un mensaje de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio UCEM y RTV, la nueva imagen. Bueno, llamo la atención de la teleaudiencia porque esa sencillez de Julio es la que me ha fascinado. Cuando en su momento estuvimos por allá en el gobierno, nos costó cualquier cantidad de tiempo convencerlo a él y a su madre que fueran a Tegucigalpa para recibir un reconocimiento a nivel del cuerpo diplomático y del Estado de Honduras por lo que él ha hecho en su parte propiamente literaria. Morazán cabalga hacia la muerte. Fue el libro que presentamos allá ante el cuerpo diplomático. Le entregamos un disco, no sé, creo que le cobraron exceso de equipaje al pobre Julio cuando venía de regreso, pero la pasamos muy bien. Les decía que les llamó la atención, porque no es que nos estemos aquí alabando ni nada, son cosas reales que han ocurrido. Julio también en el trayecto de este programa nos va a hablar de su último libro, que me dice, no, Olman, no, Julio, yo le digo algo y es una máxima, ni la mujer más bella del mundo consigue marido si no se deja ver. En esto estoy diciendo yo que por mucho que tengan la calidad literaria de sus productos y de sus libros, si no hay promoción, si no hay un proceso de promoción, de divulgación y de propuesta, no es fácil que los proyectos prosperen porque hay demasiada demanda. Y esto de las redes sociales, pues, que dicen están certificando la era de los estúpidos, en donde leer ya no es el entretenimiento que antes hacía sentirse mejor y distinguía a los seres humanos. Vamos a seguir entonces con el tema y en el trayecto del programa vamos a presentar ahí en lo del libro de Julio, que muy pronto va a estar ya para la degustación de los que tienen la exquisitez de leer sus obras y que son amantes de la lectura y sobre todo de la buena lectura. Vimos el tema de la Navidad y sus diríamos, valores agregados. La Iglesia Católica se ve obligada a reconocer la Navidad. Sí, no está en la estructura de las celebraciones puntuales que la Iglesia Católica en su momento propone por las fechas de año por año. Pero conforme se han ido dando las circunstancias, la Iglesia Católica ha tenido que reconocer que hay que prestarle atención a esta cuestión del reconocimiento del nacimiento del Niño de Dios. ¿Es correcto? No comprendí muy bien la idea. Es decir, la Iglesia Católica siempre ha celebrado la Navidad, ¿no? Pero, ¿cuál es el cambio? ¿Qué ocurre ahora? No entendí bien, ¿cómo es?
No, es que entiendo yo que desde los orígenes del cristianismo comenzó a forcejear el paganismo. Correcto. Ok, y el paganismo se vino deslizando hasta llegar al momento en el que había que demostrar y hacer entender a los cristianos los orígenes de Cristo, cómo estuvo aquí entre nosotros, cómo ascendió al cielo y todo lo demás. Entiendo la idea ahora, sí, efectivamente. Y en el presente, digamos, para saltar un poquito allá hasta el momento actual, en el presente esas líneas que podríamos llamar, aunque no sean así exactamente, de paganismo, se dan con lo que hablábamos antes, con la alienación en que hemos caído. Creemos que la Navidad es comprar lo más que podamos, gastar, endeudarnos. Creemos que el amor se manifiesta solo con regalos físicos, con cuando una rosa, algo sencillo, un abrazo puede ser una sonrisa tan importante para alguien a quien nunca se le hemos dado como un regalo físico, objetivo, pues. Entonces ahí es donde sí efectivamente esas son líneas de paganismo, el celebrar con cohetes, lo que no tiene que ver absolutamente para la Navidad en el fondo, ¿no? Sí son formas efectivamente que contrastan con la profundidad de lo que es el sentido cristiano de la Navidad. ¿Cómo? Sí lo creo. Leí por ahí algo y se fue al cielo, bueno, se adelantó en el viaje, es el retorno que hacemos el licenciado abogado Nelson Fernández Avión, creo que lo claro, Nelson Fernández. Se me quedó con un libro que me llamó mucho la atención y lo releí y me costó entender varias cosas. Así hablan los dioses sobre el idiotismo colectivo. Y establecían allí que el consumismo es lo que más se parece al idiotismo. ¿Cómo podemos entender eso que usted estaba planteando? No, es terrible el proceso de alienación. Lo que estamos hablando, hay dos procesos que son las grandes enfermedades del siglo psicológicas, del siglo XXI, que son la alienación y la enajenación. La alienación cuando una persona ya no actúa por sus propios intereses, sino por lo que otros le inclinan a hacer. Por ejemplo, celebra la Navidad gastando hasta lo que no tiene, sin necesidad, porque eso se lo han enseñado los otros para que gaste, para que consuma. Y la enajenación, cuando esa persona ya no distingue absolutamente entre lo que es él y lo que es el entorno, el contexto o quienes lo están manejando. Es la persona que llega a un centro comercial, ve las vitrinas, pasa toda una tarde viendo vitrinas y regresa a su casa feliz porque vio objetos hermosos, lindos, caros, pero no compró ninguno porque no puede comprarlo. Entonces está enajenado totalmente. Está creyendo que precisamente todo eso que está ahí es de él y dice, qué país más rico, más lindo tenemos, pero él no tiene nada absolutamente ni para celebrar la Navidad. Y nos ocurre un poco lo mismo también en un sector que es delicado de conversar, pero hay que decirlo, pues, que es en el sector religioso también. Muchas personas creen que ser amante de Dios, creer en Dios, es manifestarlo externamente, brincar en un templo, por ejemplo, tener gestos masivos de comunicación, gestos escandalosos, y no necesariamente, es decir, uno puede creer en Dios sin tener que caer en ese tipo de alienaciones, pues. Dicen que el silencio es el lenguaje que más él disfruta. Sí, definitivamente. Porque dicen que él sabe lo que uno está pensando desde mucho antes de uno expresárselo. Pues es importantísima también esta parte en la que estábamos tratando de ponernos de acuerdo, pero tengo algunas otras detalles que vale la pena referir porque están vinculados, pues. En estos últimos días hemos observado que los aspectos de las religiones, porque vamos en esa línea, el balompié o fútbol, como le llamamos en modismo gringo, y la política, es las religiones y el balompié era lo que se estaba ya imponiendo a nivel mundial como la parte de la alienación. Y luego hablamos de la política, que es el tercer opio que está golpeando fuertemente las mentes de los ciudadanos, en particular en estos países nuestros, no sé si en el continente o en el mundo entero. En muchos lugares del mundo, pero qué linda esa última observación, si solo es aquí o en el mundo entero. Es en el mundo entero, pero la diferencia está en el grado de fanatismo.
Es decir, el elemento que une a esos tres aspectos que tú mencionaste, que son la religión, la política y el fútbol, porque aquí no podemos hablar de deporte, hablamos solo de fútbol, ¿no? Está muy bien, lo podemos disfrutar, podemos ir a la iglesia, podemos realizar distintas actividades, pero con la moderación necesaria para una persona inteligente. Pero cuando alguien se convierte en fanático de la religión, del deporte, ¿cuál era el otro elemento, el tercero? La religión es el balompié. Fútbol y la política. Cuando alguien se convierte en fanático, entonces rompe sus esquemas correctos mentales, el respeto a los demás, particularmente el respeto a los demás, porque ya es capaz de insultar, de pelear, de gritarse con alguien, ¿no? Y en ese caso, entonces, la persona no está actuando correctamente. Y el personaje que es el ícono que atrae al público dice, saludos a la fanaticada, dice. Sí. Le está rindiendo culpa a lo que no debería ser. Está planteando. Sí, así es. Hay que ser aficionado, con límites, pero no fanático, porque el fanatismo es enfermizo. Lo que acaba de ocurrir ahora en Argentina, ¿no? Que tuvieron que realizar el final de un campeonato en España, en Madrid, porque las barras no podían verse en el estadio. Algo parecido. Absurdo, pues. Los mimitismos también son parte de los idiotismos que nos... Yo ahora estoy viendo la moda. Oh, Dios, por Dios. Bueno, ese sería otro tema que vamos a manejar. Ajá. Pero yo le quería a usted consultar su criterio alrededor de cómo ahora todos los valores están invertidos. Los señores pastores, y ya no les basta estar frente a sus fieles en unos templos inmensos, sino que quieren ir a formar parte de la política y del Congreso Nacional como congresistas en particular. ¿Cómo podemos nosotros valorar eso y hacérselo entender a los mismos fieles que forman parte de las expresiones religiosas que ellos de alguna manera gobiernan? Pero es interesante que la plática que tenemos tiene uniones que muchas veces no podemos ver. Sí. Así como pólvora y alcohol es un gran peligro, fe y política es otro peligro terrible, ¿no? ¿Fe y política? Sí, claro que sí, ¿no? Porque son dos elementos distintos. ¿No combinan? No, la política teóricamente, supuestamente, opera a base de la razón. Y la razón funciona por contenidos científicos, reglas científicas, métodos científicos. Es decir, tratamos de conocer la verdad por medio de la ciencia, ¿cómo? A base de la objetividad. En cambio, la fe no, la fe es subjetiva. Yo puedo o no puedo creer, pero yo no puedo decir que el agua es plástica, por ejemplo, por decir algo, cualquier palabra, ¿no? O que el agua se incendia, ¿no? Pues no es cierto, eso no puede ocurrir. La ciencia me dice, no, usted está equivocado. Pero la ciencia no me puede decir, usted está equivocado porque cree en Dios, porque no le corresponde, esa es parte de la fe. Entonces, una persona puede tener toda la fe que quiera, absolutamente, pero que trate de no mezclarlo con la política, porque son dos concepciones diferentes del mundo. Son dos visiones, dos acercamientos al universo totalmente distintos. Uno es objetivo científico y el otro es espiritual, mayormente intelectual o subjetivo o emotivo, que es la religión, ¿no? Y por esa razón, los próceres nuestros crearon a las repúblicas del mundo y centroamericanas particularmente, haciendo la distinción de que el Estado debe ser laico. ¿Cómo no? Eso lo propuso en su momento cuando las situaciones eran bastante tirantes alrededor de que la religión se estaba usando con propósitos de alienación y de dominación. Claro, y el general Francisco Morazán Quesada, al que usted admira, ha releído y vuelve a leer y ha escrito cualquier cantidad de libros, estableció que una de sus primeras decisiones fue separar a la iglesia del Estado. Y todo el Congreso Federal, representantes de todas las naciones centroamericanas, aprobaron esa resolución precisamente. Y no es que era anticatólico. No. Murió siendo católico, según me dijeron. Así es, sí. Bueno, está probado que Morazán era un hombre que creía en Dios, pues él no era ateo definitivamente, ¿no? Pero entendía que no pueden mezclarse los dos elementos. Un elemento, una información así general histórica, ¿no? La iglesia, creo que esto lo hemos conversado en alguna ocasión anterior, la iglesia se convirtió durante la colonia en el mayor terrateniente y en el mayor casateniente de toda Centroamérica. Claro. ¿Por qué? Porque las personas al morir le donaban propiedades, haciendas,
de todo, fincas, casas, edificios, etcétera, vacas, joyas, todo lo donaban a la iglesia. La iglesia se hizo muy poderosa. Claro. Y entonces, para proteger y defender ese poder que tenía, mayormente económico, mayormente suntuario, entonces la iglesia entró a la política y dominó al sistema colonial porque no quería que se le tocara sus grandes privilegios. Cuando llega el gobierno federal, el gobierno de los liberales, pero liberales de Francia, inspirados en Francia, en Centroamérica, cuando llega ese gobierno, entonces dicen, no, esto no puede ser, no podemos nosotros estar guiándonos por los religiosos que tienen intereses de tipo económico. ¿Cómo? Es vigente en la actual constitución de la República, que algunos la quieren desechar o hacer cualquier cosa con ella, con otros propósitos. ¿Cuál fue el espíritu que animó al legislador cuando estableció se garantiza la libertad de culto? Sí. ¿Cómo entendemos eso? Sí, muy bien. ¿Una libertad de culto absolutista? Sí. No, es muy, no, exactamente. Pero ¿puedo practicar la hechicería y ampararme en ese mandato constitucional? No debería, porque más bien está llevando a la persona a fases negativas, ¿no? Sí. Pero el espíritu del legislador es que cada persona pueda creer en elementos espirituales, en el cosmos, en una figura superior que nos guía, que es la idea de Dios, ¿no? Pero separada definitivamente del Estado, claro está, ¿no? Pero no creo que haya pensado en que hiciera magia negra, hechicería, no creo que eso. Sí. Brujerías y demás. Sí, no creo. Bueno, ahí tenemos un Cash Luna, que dice que cash, en términos americanos, es dinero. Dinero en efectivo. Y lo maneja mucho. Además. Y dijo que sus fieles solo llegaban con 2 elementos a sus prédicas. Sí, es terrible. Una Biblia y la chequera. Sí. Y el templo que inauguró recientemente allá en Ciudad de Guatemala tiene un monto de 444 millones de dólares. Sí, acabo de verlo. Por fuera es monstruoso. Es como un estadio. Bueno, es el del tamaño de un estadio, exactamente así es. Mire, qué interesante. Sí, no, él es un gran promotor de sí mismo y de los negocios. Fundado en la religión, pues. No, ahora, claro, está. Dice que Guatemala es uno de los, la tendencia, el segmento poblacional indígena, pero el segmento poblacional indígena de Guatemala, entiendo yo que el Estado se ha preocupado por sacarlos de la inocencia o de la sí, pero hay mucha ignorancia todavía. Claro, pero igual, pareciera que eso lo convierte en terrenos fértiles y de muchos frutos a estos señores. Sí. Entonces, según dicen las investigaciones y las acciones que se pretenden tomar en dirección a gente como don Cash Luna, que se llama Carlos Luna, es un homónimo de un gran amigo mío aquí de origen mexicano, que es un excelente estilista, que alguna vez me ha hecho cortes de pelo, pero igual le decía yo, entonces retomamos el tema. Imagínese este señor Cash Luna de presidente de un congreso de la República. No, le pregunto yo. Sí, ¿qué sería? Sí. ¿Qué significaría? Carajo, algunos en Honduras también. No, y algunos que están en Honduras. No, están metidos en política, pero para extraer del Estado sus bienes, todos los beneficios que puedan, pero no para favorecer a la población. Bueno. Ahora, hay una cosa interesante, Olman, perdón la interrupción. No se hay una cosa interesante, y es que donde hay gente, pueblo ignorante, se reproducen, se hacen muy extensos estos tipos de manipulación religiosa. Aparecen de repente profetas, sacerdotes, aparecen apóstoles que ellos dicen tienen la palabra de Dios. Claro. Yo me pregunto, ¿cómo pueden decir que ellos hablan la palabra de Dios si Dios no se las ha otorgado? Dios no les ha dicho, usted venga a representarme. Eso es una falsedad, ¿no? Entonces digo, en pueblos donde hay mucha ignorancia, hay este tipo de fenómenos. En los pueblos donde la gente ya tiene una formación educativa mejor, tienen el concepto de Dios, pero mucho más purificado. Bueno, la ignorancia, estableció alguien por allí, es la peor de las enfermedades en un pueblo. Sí. Y sin ninguna duda el origen de todos los males. Entonces cuando hablamos del embelezo, de los opios, el balompié, las religiones y ahora la política, no se vayan porque con Julio Escoto vamos a tratar el tema de cómo nos está yendo después de que ha transcurrido un año, el 2018, 24 horas de política sin aterrizar en ninguno de los campos en los que los hondureños desearíamos.
y lo que nos espera para el 2019, cuando todavía aparentemente vamos a darle seguimiento a ese circo, sin ofender a los que viven de las artes del circo, que los tienen sometidos una clase política avara, codiciosa e insaciable, que no ha llegado a entender que el límite que tiene este pueblo ya está a punto de explotar. Ya regresamos, no nos cambien. Entra en vigor un nuevo incremento a los precios de la gasolina y el diésel en Panamá. El precio del combustible está por las nubes. En California ya rebasa los $4 por galón. Generará escaladas en los precios de los combustibles a nivel interno. El galón cuesta cerca de $4. El alza a los combustibles no solo es en Honduras, sino en el mundo entero. Esto se debe a veces por los cambios climáticos, conflictos armados en las zonas petroleras, situaciones políticas e incluso accidentes en las refinerías. Todo esto influye en los precios del petróleo y las alzas o bajas no dependen de Honduras. Honduras no produce petróleo, dependemos del precio internacional del combustible y estos afectan el precio de la energía. Prepárate. Enciende la parrilla. Ahora mira cómo se cocina. Esa carne tiene un sabor diferente, pero no sabrás por qué hasta que conozcas el empaque MAP. Visita procarne.com, pleca MAP para más información. Navidad con pólvora. Navidad sin pólvora. Cambiemos la pólvora por una Navidad feliz. Este es un mensaje de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio USEM y RTV, la nueva imagen. Del continente. Sí, definitivo. Bien, señoras y señores, pues aprovechamos el comercialito, que es la utilidad de retorno que le podemos dar a don Julio, que lo pescamos cada vez que se nos presenta la oportunidad para venir a conversar con nosotros y con nuestros televidentes, y nos va a mostrar pues el downtown, que es centro de las ciudades, los centros de las ciudades en este caso. Yo pensé que era la ciudad inteligente que nos quiere vender don Calidonio, pero no. Hay un libro pues que ya está por salir, y don Julio pues Sí, es una nos novela. va a dar un poquito de detalles de esa última obra que él ha realizado en estos últimos días. Es una novela que no es continuación exactamente. ¿Es sino novela? que sí, es como una secuela de una que yo escribí hace muchos años, Sí. en el 93, que se llama Rey del Albor Madrugada. Sí, Esa sí, novela. sí lo recuerdo. Una novela muy extensa que la crítica pues la valoró bastante bien. Ahí está. Y en este caso el personaje central de Madrugada regresa 10 años después a Honduras, y lo que quiero en la novela es presentar esta Honduras de este momento, pues como es según lo ve un extranjero. Ese es un truco bien llamativo. Yo puedo decir lo que creo que es Honduras, pero un extranjero lo ve con otros ojos. ¿Cómo no? Entonces el personaje de esta novela es eso, es un profesor negro de la Universidad de Cornell de Estados Unidos que viene a Honduras y observa todo de una manera totalmente fresca. Qué bien. Sí, esto sale ya la próxima semana. ¿Cuántas páginas? ¿Cuántos Es un poco capítulos? extensa, son 600 páginas. ¿Cuántas? 600 páginas. 600 Una novela páginas. extensa, sí. Bueno, es que me llevó mucho. Había tanto de qué referirse desde la óptica de un escritor. Sí, cómo no. Sí, porque en la novela se trata, por ejemplo, el caso de los narcotraficantes, de lavado de activos, y sobre todo lavado de activos aquí en San Pedro Sula, en el Valle de Sula. Se habla de distintos procesos nacionales, sociales, y lógico, eso ocupa tiempo, ocupa espacio para poder contarlo interesantemente, atractivamente.
me atrevería a proponerle yo, con un poquito de influencia que tengo aquí con la rectora y presidenta de esta compañía televisora, porque usted me dijo que no tenía todavía nada estructurado para realizar una presentación de esa obra. Sí. ¿Podríamos hacerlo en el ámbito de la UCEN? Sería un honor para mí. Sí, claro, bueno, absoluto. tome nota, Mayra Castro, que es una de las personas más cercanas y asistentes de la rectora de la UCEM y a la vez presidenta de esta compañía televisora. Muchas gracias. Yo me estoy atreviendo a decirle que ella no va a tener ninguna dificultad en crearle todo el escenario en el ámbito de la universidad para la presentación de esa obra. Muchas gracias. Así de sencillo. ¿Estamos listos para cuándo? Tiene que ser para enero. Sí, en febrero, mejor. Porque enero todavía se está pagando las deudas. Y la otra parte, ¿sabe cuál es? Que esa obra tan exquisita que ella la comienza a disfrutar sin antes comenzarla a leer de las interioridades de una nación, de una ciudad, que me parece a mí pues que vale la pena reservarla y blindarla, porque si no se la van a llevar los disparos al aire, la pólvora y no sé qué otras cosas. También, sí. Bueno, porque hay mucho embelezo ahorita de lo que expresaba don Julio, que es justamente lo que definimos como la inducción. Sí, le llamamos la alienación. Alienación. Vamos a liberar esta obra de la alienación y vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo para que en enero esta misma compañía televisora y la UCEN puedan ser amigables socios de don Julio en la presentación de esta obra que la estamos promoviendo en calidad de primicia. Sí, efectivamente. Decía Chico Flores Paz, el amigo entrañable de su padre, sin ruidos estridentes, sin sirenas y demás, les hemos dado una primicia, la última obra realizada por este señor que tengo aquí, don Julio Escoto. Gracias por darnos ese honor también a nosotros. Gracias. Bueno, vamos a entrar ya en la recta final, haciendo un repaso rápido de la conquista, los imperios y los entreguistas. 300 años después, porque primero fueron los peninsulares como por 300 años. De ahí llegamos a 1821 y se nos vendió un acta de independencia que todavía está pendiente de que se conozca y se entienda realmente si fue independencia. Y luego lo otro de la inexistencia de un sistema democrático al cual nosotros por ningún lado lo hemos visto. Entonces todo esto nos ha llevado a un proceso de dominación y explotación, diría yo, despiadada por más de 197 años, que es el tiempo que tenemos de haber sido reconocidos como Estado. Efectivamente. ¿Cómo hacemos, don Julio? Y ya has mencionado ahí términos bien interesantes, como por ejemplo los imperios, los reinos, los grandes poderes económicos, definitivamente, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que les interesa? A un imperio lo que le interesa es extraerle a la población y al territorio que ha ocupado todos los recursos posibles. Ese es el interés. Lo hizo, por ejemplo, Inglaterra en la India, lo hizo Francia en Guadalupe, en el Caribe americano, lo hizo Italia en Libia. Todos los imperios han sido así. El reino, aunque no llegara al imperio egipcio, por ejemplo, ocupaba territorios para explotarlos, ¿no? El gobierno alemán de Hitler lo que busca cuando ocupa territorios es igual sacar todas las riquezas de ahí, petróleo, minerales, madera, etcétera, madera, todo, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el sistema. Pero como ya los imperios no tienen tanta fuerza, entonces viene todo un sistema económico que es el gran capital alondra, que se le llama, porque puede pasar de un país a otro en cosa de horas, puede quebrar a una economía de un país con su velocidad, viene y se instala dentro de una región para extraer de la población todo lo que pueda de sus recursos. Y por esa es la causa del pleito que tenemos, porque se entregan los ríos sin beneficiar a los pueblos, porque se dan los bosques, se venden, se hipotecan, se regalan, se malvenden sin beneficiar a las poblaciones que están cerca, por ejemplo. Se entregan las carreteras, la madera. Las carreteras, más bien dañando la población. El agua. Absolutamente, eso es incorrecto. ¿Qué es lo que ocurrió? Hasta más o menos los años 70, por decir así, se había impuesto el concepto del gobierno de beneficio social.
el estado de beneficio social, el pensamiento de que, esto viene de las ideas de la Ilustración, el siglo XVII y XVIII en Francia, el Estado debe ayudar a su pueblo, está hecho para servir a su pueblo, pero ese estado de bienestar social desapareció hacia los años 70, 80 por el llamado Estado ahora neoliberal, en donde el pensamiento es de que hay que entregar todo para que haya negocios abundantes. Y esos negocios van a producir un derrame de dinero que le va a llegar a los pobres. Sí. Pero eso no ha ocurrido hasta ahora. Lo último que se entregó fue la energía a la empresa, sí, yo le llamo la ESCOL, sí, Empresa sí. Energía Eléctrica Colombiana. La H es muda de todos modos, sí, pero como en la selección tampoco hicimos nada con la H, pues igualmente nos da lo mismo que la tengan o no la tengan. Pero igualmente le anticipo que hay cualquier cantidad de movilizaciones y de propósitos y de propuestas para liquidar Coalianza. Sí, ¿verdad? Que es la mamá de todas esas concesiones. Definitivamente. Entonces, pareciera que el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, presidente de la República, ha reconocido y rectificar. Bueno, errar es de humanos y rectificar es de sabios. Claro, pero tienen que auditarla bien, porque ahí el rumor que existe de que han existido unos negocios increíbles, una corrupción terrible. Bueno, vamos a la última parte y le dejo de tarea que analicemos, además del entreguismo aquí a nivel nacional, importante es hablar de la desnacionalización en un atentado a la autodeterminación de los pueblos, a la soberanía y a la integridad territorial. Esa sería la última parte. Y además, y además a la identidad nacional. ¿Cómo no? Y el principio, que creo que alguna vez conversamos esto también, el principio es bien sencillo, es decir, pueblos que no tienen identidad fuerte no defienden su territorio, lo entregan, son muy vulnerables, ¿no? ¿Cómo no? Entonces, ¿qué ocurre? Durante mucho tiempo los pueblos centroamericanos han tenido una identidad regular, más o menos fuerte, no tan fuerte, pero bueno, ha habido algún grado de identidad. ¿No? Imagínese usted que tenemos dos partidos tradicionales, uno con 116 años, que es el mío, y el otro como con 128, y el día de hoy la OEA tiene que mandar una misión de expertos para que nos enseñen cómo votar, señoras y señores, y cómo manejar procesos electorales. Por favor, no se vayan, porque el licenciado Julio Escoto va a hacer unas reflexiones sobre esta jerga política que ya nos tiene hasta aquí y que nosotros por lo menos la queremos tratar en otra dimensión, tratando de llamar la atención que este pueblo llama jerga política no resiste. Con permiso. Toma estos consejos para el ahorro de combustible. Llantas. Verifica que las llantas tengan la presión adecuada de aire, ya que de lo contrario consume más combustible. Velocidad. Mantener una velocidad constante evitando los acelerones y así ahorrarás hasta un 7% en los combustibles. Temperatura. Evita cargar combustible en las horas de mayor calor para reducir su evaporación. Encendido. No mantengas el motor encendido e inactivo. Arranque. Cuando enciendas el vehículo, arranca de inmediato. No es necesario esperar a que se caliente. Rutas. Al planear tus rutas y programar tus salidas, puedes ahorrar de un 10% a un 35% de combustible. Honduras no produce petróleo, dependemos del precio internacional del combustible. Por eso debes tomar estas medidas. Prepárate. Enciende la parrilla. Ahora mira cómo se cocina. Esa carne tiene un sabor diferente, pero no sabrás por qué hasta que conozcas el empaque MAP. Visita procarne.com, pleca MAP para más información. La verdad que he sentido en lo más profundo de mi ser y de mi humilde, diría yo, no una virtud,
mi humilde inclinación hacia profundizar en los temas de interés y ir más allá. Dicen que el periodista no solo debe de depender de la nariz que le da la respiración para sobrevivir, sino que llevar unas naricitas a los lados para ver otros en el entorno. Aspirar otros olorcitos que no son precisamente los que le agradan a uno ni le agradan a nadie. La desnacionalización, ¿cómo desmarcarnos de esa desnacionalización desde la conquista 300 años y de ahí 500 más y llegar hasta el día de hoy, en donde han venido misiones de la Organización de Estados Americanos y de la ONU a decirnos cómo realmente debemos de formatear los procesos electorales para elegir gobernantes después de más de 197 años que nos han estado haciendo creer que hemos vivido en un sistema democrático también inexistente. Don Julio tiene unos 8 minutos para concluir con esta conversación. Sí, pero tú lo has dicho perfectamente, es una desnacionalización lo que se busca hacer, por lo que conversábamos en el segmento anterior, que entre un pueblo más débil es en su personalidad, en su identidad, es más fácil de dominarlo, ¿no? Claro. Entonces hay que irle quitando, incluso ya esto es intencional y es toda una política, hay que irle quitando aquello que lo fortalece como nación. Eliminar, por ejemplo, la clase de moral y cívica. Eliminar los sábados cívicos para que la gente vaya poco a poco haciéndose más neutral, más pálida, más blanca, si se quiere decir, sin nacionalidad. Y por último, que estamos en ese proceso, eliminar la celebración morazánica. Ahora es que tenemos que ponernos el traje de baño, la crema contra el sol, para ir a celebrar a Morazán a la playa. Es absurdo, es falso, pues es un engaño. Y que vayamos a divertirnos, a bailar cumbia, a beber ron a la playa, en el momento de celebrar un hecho tan importante como es el nacimiento del hombre más extraordinario que ha tenido Centroamérica en el plano político, y que Francisco Morazán. Napoleón Bonaparte se le comparó. Así es, y además no solo Morazán, porque también estaban Valle, estaba José Trinidad Cabañas, después estuvo Guardiola, Herrera, Dionisio. O sea, Honduras ha producido personajes extraordinarios en la política centroamericana, pero la actual tendencia política o el actual plan es hacer que nos olvidemos de eso, para que nosotros no seamos un país fuerte que resista a la dominación, que resista a que se le vendan sus recursos naturales. Ese es el proceso. Decía usted que es heroico. No hay duda. Siendo lo más optimista posible, que es heroico este pueblo, porque aún con todo lo que se le ha hecho, no lo han logrado desaparecer. Olma es extraordinario. Este pueblo, nosotros tenemos una fortaleza increíble como nación. Toda la colonia, todo el periodo triste del siglo XIX, 120 años de partidos políticos que más bien incrementaron la pobreza. ¿Cómo es posible que este país, con tantas riquezas que tiene, tenga ahora 67, creo que ha subido el nivel de pobreza, y 46 el nivel de miseria, o sea, pobreza extrema? O sea, que en vez de bajar la pobreza está subiendo a pesar de todas las riquezas que tenemos. Eso es injusto, eso es cruel, es inhumano y no es cristiano, definitivamente. Cuando una vez hizo por ahí una muestra de cuánto daño le habían hecho los regímenes de facto. Además. El militarismo. Sí, claro. Y fíjese que corrupción. Y se hizo también un repaso desde el retorno al orden constitucional al día de hoy. Fíjese que la clase política le gana a los militares. Es increíble. En corrupción y todo. En corrupción y todo, por favor. Yo creo que es tiempo que nos pongamos de acuerdo. Además, llamar la atención de las Fuerzas Armadas. Eso de la obediencia y no deliberancia no quiere decir que nos van a dejar de la mano cuando es lo único que nos queda, con espíritu de cuerpo y con identidad patriótica. Y las Fuerzas Armadas con obligación constitucional de proteger la democracia no lo hacen. ¿Cómo no? ¿Cómo es posible que un narcotraficante hondureño tiene 10 años de estar actuando en el país y no lo ve ninguna Fuerza Armada, ni policía, ni agentes secretos? Bueno, ¿por dónde pasó todas esas toneladas de droga cuando la integridad territorial y la soberanía corresponde a una obligación que demanda la Constitución de la República a nuestras Fuerzas Armadas? Exactamente. Entonces hay que reflexionar sobre todo eso también. No solo reflexionar, sino llamarlos a cuentas también, ¿no? Son delitos. Bueno, yo lo dejo convocado para que antes de que termine el año hagamos algo que por aquí le puse uno. Bueno, pero antes, feliz Navidad. No, hombre, claro, tiene razón. Feliz Navidad. Sin pólvora, sin guaro. Y yo digo mejor fraterna Navidad. Fraterna en vez de Navidad. Sin pólvora y sin guaro. Y sin disparos al aire. Peor todavía. Guarden las pistolas por lo menos ese día. Si allá en los países árabes hacen
treguas y no se tiran misiles durante una temporada y de ahí vuelven a empezar. ¿por qué no aquí, aquí, pues? aquí que es dolor de saliva y de lenguas, las guerras que tenemos, ¿por qué no nos podemos parar? Claro. Muy buena reflexión. Bueno, finalmente para la próxima que vamos a hacer ya para terminar el año, 2008, ¿qué pasó en el 2008? Se lo dejo de tarea. ¿Y qué nos espera para el 2019? Quedan todos cordialmente invitados, no cobramos la entrada. Sí. Dos palabras que vamos a adelantar. ¿Cómo no? La década podrida. La década- de la historia hondureña. La década podrida, de la historia la hondureña. década podrida de la historia, Sí. de la historia hondureña. Desgraciadamente. Interesante, en RTV, la nueva imagen de Honduras, nos estamos esmerando porque aquí realmente sin manipulación, sin trampas, ni pautas publicitarias bajo la mesa o manejo de pautas por allí para esconder la verdad. En Honduras dicen que el silencio es donde mejor se cotiza. Y en algunos tramos también el ataque tiene su forma de generar ingresos a aquellos que por ahí se desempeñan. Quiero reiterar mis condolencias a la familia Ferrari Sagastume. Pues don José Rafael Ferrari Sagastume partió en ese viaje al que todos vamos a hacer en cualquier momento. Que la tierra le sea leve a José Rafael Ferrari y que sea el Señor el que se encargue de darle el sitio que le corresponde. Así es. No sé si se une usted a esa Sí, condolencia. absolutamente, sí. Claro que sí. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias. Recuerden que esta es la exclusiva de la semana. La comparecencia de la semana va para el domingo también a partir de las 7 de la noche. Así es que no se la pierda. Y no se le olvide que estamos pendientes con la década podrida, que es el próximo ensayo que vamos a realizar aquí con don Julio Escoto. Yo me atrevo, pero de verdad que me siento muy bien al poder poner a disposición a este amigo para que les pueda contar lo que siente, lo que piensa desde la óptica de un académico y no como un humilde servidor que soy yo, aficionado a andar haciendo cosas como las que hicimos ahora. no es verdad. Con permiso, señoras y señores, que le vaya bien a Catherine, que va para la capital de la República en busca de nuevos horizontes. Dicen, ya se me zafó la lengua. Con permiso, que estén muy bien.